¿Por qué algunas personas sienten que nunca son lo suficientemente buenas? No importa cuánto estudien, cuánto dinero ganen, cuántos elogios reciban. Siempre sienten que les falta algo. Como si estuvieran corriendo detrás de una meta que nunca logran alcanzar. Quizá tú mismo lo has sentido. Terminas un proyecto importante. Y, en lugar de sentir satisfacción, ya estás pensando en el siguiente. Obtienes un ascenso. Pero inmediatamente aparece alguien que parece tener más éxito que tú. Publicas una foto. Y, sin darte cuenta, comienzas a compararte con la vida de otras personas. Entonces surge una pregunta que millones de personas se hacen todos los días. ¿Por qué nunca me siento suficiente? Hace más de 100 años, un médico y psicólogo austríaco creyó haber encontrado una respuesta. Su nombre era Alfred Adler. Y su teoría fue tan revolucionaria que cambió por completo la forma en que entendemos la autoestima, la motivación y el desarrollo humano. Mientras Sigmund Freud pensaba que gran parte de nuestro comportamiento estaba influido por el pasado, y Carl Jung buscaba comprender la parte oculta de nuestra personalidad, Adler hizo una pregunta completamente diferente. ¿Hacia dónde intentas llegar? Porque, según él, no somos solamente el resultado de lo que vivimos. También somos el resultado de las metas que perseguimos. Y esa idea sigue siendo sorprendentemente moderna. Hoy descubrirás quién fue Alfred Adler. ¿Por qué rompió con Freud? ¿Qué es realmente el sentimiento de inferioridad? ¿Cuál es la diferencia entre sentirse inferior y tener un complejo de inferioridad? ¿Y por qué muchas personas aparentemente exitosas siguen sintiéndose pequeñas por dentro? Pero antes de comenzar, si disfrutas aprender sobre psicología, filosofía y las grandes ideas que cambiaron nuestra forma de entender al ser humano, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. En este canal no solo contamos la historia de los grandes pensadores. Descubrimos cómo sus ideas siguen explicando nuestra vida cotidiana. Y si este documental despierta tu curiosidad, compártelo. Tal vez ayude a alguien que lleva años sintiendo que nunca es suficiente. ¿Quién fue Alfred Adler? Alfred Adler nació en Viena, Austria, en 1870. Era el segundo de 7 hermanos. Y desde muy pequeño conoció algo que marcaría profundamente su manera de entender al ser humano. La enfermedad. Durante su infancia sufrió raquitismo, una enfermedad que debilitaba sus huesos y le dificultaba caminar con normalidad. Además, estuvo muy cerca de morir por una neumonía cuando apenas tenía 5 años. Mientras otros niños corrían y jugaban sin preocupaciones, Adler pasaba largas temporadas observando el mundo desde la ventana. Aquellas experiencias dejaron una huella profunda. Con el tiempo comprendió algo que más tarde se convertiría en el centro de toda su teoría. Todos los seres humanos experimentamos algún tipo de debilidad. Todos, en algún momento de la vida, nos sentimos pequeños. Insuficientes. Inseguros. Pero esa sensación no tiene por qué destruirnos. También puede convertirse en la fuerza que nos impulse a crecer. Años después estudió medicina y se especializó en oftalmología. Sin embargo, poco a poco empezó a interesarse por la mente humana. Su curiosidad lo llevó a unirse al grupo de discusión que dirigía Sigmund Freud en Viena. Allí conoció algunas de las ideas más revolucionarias de la época. Durante un tiempo admiró profundamente el trabajo de Freud. Pero, igual que ocurrió con Carl Jung, llegó un momento en que comenzó a discrepar. Y esa diferencia cambiaría la historia de la psicología para siempre. Freud pensaba que el pasado explicaba gran parte de nuestra personalidad. Adler no estaba completamente de acuerdo. Él creía que las personas no solo son empujadas por lo que les ocurrió. También son atraídas por la imagen de la persona que desean llegar a ser. Esa diferencia parece pequeña. Pero terminó dando origen a una forma completamente nueva de entender la mente humana. Y fue precisamente ahí donde nació la idea más importante de toda su carrera.
El sentimiento de inferioridad. Parte 2. El sentimiento que todos hemos tenido. Si tuvieras que elegir una sola idea para resumir toda la obra de Alfred Adler, sería esta. Todos los seres humanos nos hemos sentido inferiores alguna vez. Y, según Adler, eso no solo es normal. Es inevitable. Piensa en un bebé. Nace completamente dependiente. No puede caminar. No puede hablar. No puede alimentarse por sí solo. Necesita que alguien cuide de él para sobrevivir. Desde el primer día de vida experimentamos una realidad muy clara. Hay personas más fuertes que nosotros. Más grandes. Más capaces. Más independientes. Y esa sensación de limitación nos acompaña mientras crecemos. Un niño observa que otros corren más rápido. Que algunos compañeros obtienen mejores notas. Que alguien canta mejor. Que otro parece tener más amigos. Poco a poco empieza a compararse. Y aquí aparece una idea muy importante. Compararse no es un problema en sí mismo. Para Adler, el sentimiento de inferioridad es el punto de partida del crecimiento. Es precisamente esa sensación la que impulsa a un niño a aprender a caminar. A hablar. A estudiar. A mejorar. Si nunca sintiéramos que podemos crecer, probablemente nunca intentaríamos hacerlo. En otras palabras, sentirse insuficiente durante ciertos momentos de la vida no significa que haya algo malo en ti. Significa que todavía existe espacio para desarrollarte. Y eso cambia completamente la perspectiva. Cuando el problema no es sentirse inferior, sino quedarse atrapado en esa idea, aquí aparece una diferencia que muchas personas desconocen. Adler nunca dijo que sentirse inferior fuera una enfermedad. Lo que describió fue algo mucho más serio. El complejo de inferioridad. No es lo mismo. El sentimiento de inferioridad es temporal. Te impulsa a aprender. A crecer. A mejorar. El complejo de inferioridad ocurre cuando una persona llega a creer que nunca podrá ser suficiente. Ya no intenta mejorar. Empieza a convencerse de que jamás estará a la altura. Y esa creencia comienza a influir en todas sus decisiones. Evita nuevos retos. Tiene miedo al fracaso. Se compara constantemente. Necesita aprobación. Y muchas veces renuncia incluso antes de intentarlo. No porque no tenga capacidad, sino porque ya se considera derrotada. Adler observó este patrón una y otra vez en sus pacientes. Y comprendió algo que sigue siendo muy actual. No siempre fracasa quien tiene menos talento. Muchas veces fracasa quien dejó de creer que podía crecer. El engaño de las redes sociales. Aunque Adler murió mucho antes de que existiera Internet, sus ideas parecen describir perfectamente el mundo actual. Hoy pasamos horas observando la vida de otras personas. Vemos sus viajes, sus logros, sus cuerpos, sus casas, sus éxitos. Pero casi nunca vemos sus miedos, sus fracasos, sus inseguridades. Sin darnos cuenta, comparamos nuestra vida completa con los mejores momentos de los demás. Y esa comparación puede alimentar constantemente el sentimiento de inferioridad. Adler probablemente diría que el problema no es admirar a otros. El problema aparece cuando dejamos de construir nuestra propia dirección para vivir intentando alcanzar la de alguien más. Porque cada vez que comparas tu camino con el de otra persona, olvidas que ambos comenzaron desde lugares completamente distintos. Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si todos sentimos inferioridad, ¿por qué algunas personas utilizan esa sensación para superarse, mientras otras quedan paralizadas por ella? Adler creía haber encontrado la respuesta. Y la llamó la compensación. Una idea que explica por qué, en ocasiones, las personas que parecen más fuertes son precisamente las que más inseguras se sienten por dentro. Parte 3. La compensación. ¿Por qué algunas personas parecen tan seguras de sí mismas? Imagina a dos niños.
Ambos sienten que no son suficientemente buenos. Ambos se comparan con los demás. Ambos experimentan la misma inseguridad. Pero sus vidas toman caminos completamente diferentes. El primero piensa, voy a esforzarme. Voy a aprender. Voy a mejorar. El segundo piensa, nunca seré suficiente. ¿Para qué intentarlo? La diferencia entre ambos no está en el talento. Está en la forma en que respondieron a la misma emoción. Eso fue precisamente lo que Alfred Adler llamó la compensación. Según Adler, cuando sentimos una debilidad, nuestro cerebro intenta equilibrarla. Intenta compensarla. Y eso no siempre es algo negativo. Piensa en una persona que fue muy tímida durante su infancia. Quizá esa inseguridad la motivó a desarrollar grandes habilidades para comunicarse. O alguien que tuvo dificultades económicas. Tal vez esa experiencia despertó en él una enorme disciplina para construir una carrera profesional. En estos casos, la inferioridad se convirtió en una fuerza para crecer. Y eso es exactamente lo que Adler consideraba una compensación saludable. No se trata de negar nuestras limitaciones. Se trata de utilizarlas como impulso para mejorar. Cuando la compensación se vuelve un problema, pero Adler también observó algo muy distinto. Algunas personas no compensan creciendo. Compensan aparentando. Y aquí aparece una idea que puede sorprenderte. No todas las personas que parecen seguras de sí mismas lo están realmente. A veces sucede exactamente lo contrario. Quien necesita demostrar constantemente que es superior, puede estar intentando esconder una profunda sensación de inferioridad. Piensa en alguien que necesita ganar todas las discusiones. Que nunca admite un error. Que humilla a los demás para sentirse importante. Que necesita presumir constantemente. Desde fuera parece una persona llena de confianza. Pero Adler proponía una posibilidad diferente. Quizá no esté mostrando seguridad. Quizá esté escondiendo inseguridad. Esto no significa que todas las personas exitosas tengan un complejo de inferioridad. Sería una conclusión incorrecta. Lo que Adler señalaba es que, en algunos casos, el deseo obsesivo de demostrar superioridad puede ser una forma de compensar una sensación interna de insuficiencia. Por eso insistía en mirar más allá de las apariencias. Porque el comportamiento visible no siempre revela lo que ocurre en el interior. ¿Por qué necesitamos la aprobación de los demás? Ahora piensa en otra situación. Subes una fotografía a redes sociales. Y, sin darte cuenta, empiezas a revisar cuántos me gusta recibió. Cada pocos minutos vuelves a mirar. No porque la fotografía haya cambiado, sino porque buscas una confirmación. Una señal de que gustó. Una prueba de que eres aceptado. Todos necesitamos sentirnos valorados. Eso es completamente humano. El problema aparece cuando nuestro valor depende exclusivamente de la opinión de los demás. Adler creía que una persona emocionalmente sana no deja de apreciar el reconocimiento. Pero tampoco construye toda su identidad sobre él. Porque quien depende por completo de la aprobación externa, vive entregando a otros el control de su autoestima. Y cuando eso ocurre, cualquier crítica parece una amenaza. Cualquier rechazo parece una derrota. Y cualquier comparación parece confirmar que nunca será suficiente. Una pregunta que puede cambiar tu vida antes de continuar. Quiero que te hagas una pregunta. Cuando intentas mejorar, ¿lo haces porque realmente deseas crecer? ¿O porque esperas demostrarle algo a alguien? Puede parecer la misma motivación. Pero no lo es. Una nace del desarrollo. La otra nace de la necesidad constante de validación. Y comprender esa diferencia puede cambiar completamente la dirección de tu vida. Pero para Adler existía una idea todavía más importante que el éxito, la autoestima o la superación personal. Una idea que, según él, diferenciaba a las personas emocionalmente maduras de aquellas que vivían atrapadas en sí mismas. La llamó
el interés social. Y llegó a considerarla el verdadero indicador de una vida psicológicamente saludable. Parte 4. La idea que hizo diferente a Alfred Adler. Hasta ahora hemos hablado del sentimiento de inferioridad, de la compensación y de la necesidad de sentirnos suficientes. Pero Adler creía que todo eso era solo el comienzo. Según él, existía una pregunta mucho más importante. ¿Para qué quieres ser mejor? Piénsalo por un momento. Dos personas pueden trabajar exactamente igual de duro. Las dos pueden convertirse en profesionales exitosos. Las dos pueden alcanzar grandes metas. Pero sus motivaciones pueden ser completamente distintas. Una quiere demostrar que vale más que los demás. La otra quiere utilizar sus capacidades para aportar algo positivo al mundo. Desde fuera, ambas parecen iguales. Por dentro, son completamente diferentes. Y esa diferencia fue el centro de la teoría de Adler. El interés social. Adler llamó a esta idea interés social. En alemán utilizó el término Gemeinschaftsgefühl, que podría traducirse como sentimiento de comunidad. Para él, una persona psicológicamente sana no vive pensando únicamente en sí misma. También desarrolla la capacidad de cooperar, de ayudar, de sentirse parte de algo más grande. No porque deba sacrificarse constantemente, sino porque entiende que el bienestar individual y el bienestar colectivo están profundamente relacionados. Esta fue una de las ideas más originales de Adler. Mientras otros psicólogos centraban su atención casi exclusivamente en los conflictos internos, él preguntaba, ¿cómo se relaciona esta persona con los demás? Porque, según Adler, una vida llena de éxito pero completamente aislada difícilmente podía considerarse una vida plenamente saludable. El éxito no siempre significa bienestar. Vivimos en una época donde el éxito suele medirse con números. Dinero. Seguidores. Reconocimiento. Propiedades. Títulos. Pero Adler proponía una visión mucho más amplia. Decía que una persona puede alcanzar todas esas metas, y aún así sentirse profundamente vacía. ¿Por qué? Porque el ser humano no necesita únicamente competir. También necesita pertenecer. Necesita sentirse útil. Necesita construir relaciones donde exista cooperación, respeto y confianza. Hoy, muchas investigaciones en psicología respaldan esta idea. Estudios sobre bienestar muestran que las relaciones sociales de calidad son uno de los factores más importantes para una vida satisfactoria. No significa que el éxito profesional no importe. Significa que, por sí solo, rara vez es suficiente. 3 tareas para toda la vida. Adler pensaba que todos enfrentamos 3 grandes desafíos. No importan el país, la cultura, la época. Todos, tarde o temprano, tendremos que aprender a desenvolvernos en 3 áreas. La primera es el trabajo. No solo como una forma de ganar dinero, también como una manera de desarrollar nuestras capacidades y aportar algo a la sociedad. La segunda, la amistad y la comunidad. Nuestra capacidad para cooperar, confiar y convivir con otras personas. Y la tercera, el amor. La habilidad para construir relaciones donde exista respeto, compromiso y crecimiento mutuo. Según Adler, cuando una persona evita constantemente alguna de estas áreas, es probable que también aparezcan conflictos emocionales importantes. Por eso no veía la salud mental únicamente como la ausencia de enfermedad. La entendía como la capacidad de afrontar estas 3 tareas de manera cada vez más madura. Una idea adelantada a su tiempo. Quizá lo más sorprendente es que Adler hablaba de propósito, comunidad y cooperación décadas antes de que estos temas se volvieran centrales en la psicología contemporánea. Hoy sabemos que el apoyo social, el sentido de pertenencia y las relaciones significativas están asociados con un mayor bienestar psicológico. Eso no significa que todas las ideas de Adler hayan sido confirmadas exactamente como él las formuló.
pero sí demuestra que muchas de sus intuiciones iban en una dirección que la investigación moderna ha seguido explorando. Y quizá esa sea una de las razones por las que su obra sigue siendo tan relevante más de un siglo después. Pero todavía queda una pregunta. Si Adler creía que todos podemos crecer, ¿cómo empezamos a cambiar una historia que llevamos construyendo durante tantos años? ¿Es posible dejar atrás la sensación de inferioridad? ¿O estamos condenados a cargar con ella para siempre? La respuesta de Adler era sorprendentemente optimista. Y puede cambiar por completo la manera en que entiendes tu propia vida. Parte 5. ¿Se puede dejar de sentirse inferior? Después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible dejar de sentirse inferior para siempre? Quizá esperabas que Alfred Adler respondiera que sí. Pero su respuesta fue mucho más interesante. Según él, el objetivo no es eliminar por completo ese sentimiento. Porque siempre existirá alguien que sepa más. Que corra más rápido. Que tenga más experiencia. Que haya logrado cosas diferentes. Y eso no tiene nada de malo. Lo importante no es dejar de compararte. Lo importante es dejar de construir tu valor únicamente a partir de la comparación. Porque cuando tu autoestima depende de ser mejor que los demás, siempre aparecerá alguien que parezca estar un paso por delante. Y entonces volverás a sentirte insuficiente. Adler proponía un camino diferente. En lugar de preguntarte, ¿soy mejor que los demás? Pregúntate, ¿soy mejor que la persona que era ayer? Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia completamente la dirección de tu vida. La primera pregunta te obliga a competir constantemente. La segunda te invita a crecer. Y crecer no depende de nadie más. Depende de ti. El valor no se demuestra. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a demostrar que valemos. Demostrar que somos inteligentes. Que tenemos éxito. Que somos atractivos. Que somos importantes. Pero Adler creía que una persona emocionalmente madura deja de vivir intentando demostrar su valor. Porque comprende algo fundamental. El valor humano no se gana. No depende del dinero. Ni de la fama. Ni del reconocimiento. Ni de la cantidad de personas que te admiran. Tu valor como ser humano existe antes de cualquier logro. Y cuando realmente entiendes eso, empiezas a trabajar por tus sueños, no para demostrar que vales, sino porque disfrutas desarrollarte. Ese cambio transforma la forma en que estudias, trabajas, amas y enfrentas los fracasos. ¿Qué dice la psicología moderna? Más de 100 años después, muchas investigaciones respaldan una idea muy cercana a la de Adler. Las personas que orientan su vida hacia el aprendizaje, el crecimiento y la contribución suelen experimentar un bienestar más estable que aquellas cuya motivación principal es compararse constantemente con los demás. Hoy sabemos que una autoestima saludable no consiste en sentirse superior. Consiste en aceptar nuestras fortalezas y nuestras limitaciones sin permitir que ninguna de ellas defina completamente quiénes somos. También sabemos que el apoyo social, el sentido de propósito y las relaciones significativas son factores muy importantes para la salud mental. Aunque la psicología moderna utiliza conceptos diferentes y dispone de mucha más evidencia científica que en la época de Adler, muchas de sus intuiciones siguen siendo sorprendentemente actuales. Quizá por eso su obra continúa estudiándose en universidades y sigue inspirando a psicólogos, educadores y terapeutas de todo el mundo. Reflexión final. Alfred Adler pasó gran parte de su vida intentando responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué hace que una persona crezca? Y después de décadas de trabajo llegó a una conclusión profundamente humana. No crecemos porque seamos perfectos. Crecemos porque reconocemos nuestras limitaciones y decidimos no quedarnos atrapados en ellas. Tal vez nunca dejes de sentirte pequeño en algunos momentos. Tal vez siempre existan desafíos que te hagan dudar. Pero eso no significa que seas insuficiente.
significa que todavía tienes espacio para aprender. Porque la verdadera fortaleza no consiste en no tener debilidades. Consiste en no permitir que ellas decidan el rumbo de tu vida. Si este documental te ayudó a comprender mejor las ideas de Alfred Adler, regálanos un me gusta. Cada apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas interesadas en comprender la mente humana. Si disfrutas esta serie, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. Aquí exploramos las grandes ideas que transformaron nuestra forma de entender la psicología, la filosofía y el comportamiento humano. Y en el próximo episodio conoceremos a un hombre que llevó estas preguntas a un escenario extremo. Un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y descubrió que incluso en medio del mayor sufrimiento puede existir una razón para seguir viviendo. Su nombre era Viktor Frankl. Y su historia cambiará para siempre la forma en que entiendes el propósito de la vida. Ahora quiero dejarte una última pregunta. ¿Crees que pasas más tiempo intentando demostrar tu valor, o desarrollando tu verdadero potencial? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y recuerda siempre, las grandes ideas del pasado siguen explicando la mente de hoy. Esto fue Imprenta de Pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio.